Hoy tenemos un invitado extremadamente interesante, en mi opinión. Hoy tenemos a Felipe Mateos. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, bien, con muchas ganas, con muchas ganas. O sea que y bueno, lo de interesante, si te parece te dejo que lo confirmes o lo desmientas al final de toda la entrevista. Felipe, ¿cuántos huesos te has roto en tu vida? Me he roto 45 veces, 45 huesos. 45. Ujú. 45 huesos. Tengo 26 años. O sea, ha sido prácticamente a 2 roturas anuales. Sí, más o menos, sí. Sí, esto tiene un matiz, que es que yo tuve una lesión ahora en abril, me fracturé la pelvis. Y llevaba 6 años sin romperme, o sea, realmente han sido 44 en 21 años, realmente. 44. Es algo que a mí me resulta terriblemente inimaginable porque yo con mi primera fractura de mi vida, Oh, con mi ¿qué primer qué qué hueso te qué roto, te has hecho? me he roto el pie. Me he roto el pie. Con mi primera fractura, que nunca me había roto nada, no me habían puesto ni un punto, no me habían dado ni la hora en un hospital, pues esto para mí ha sido un shock más que físico, diría que psicológico, ¿no? Y no me imagino tener 45, 46 roturas a lo largo de tu vida y tú eres aún joven. ¿Cómo, cómo empezó? ¿Cómo empezaron estas roturas? Bueno, yo las primeras que tuve fue recién nacido. Los primeros 2 meses de vida tuve ahí varias fracturas en el hospital, porque todavía no había una sospecha de diagnóstico, pero no había un diagnóstico claro. Yo tengo, osteogénesis imperfecta, se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal, y no había un diagnóstico claro todavía. Entonces, cuando un niño se fractura, un bebé, se le baja a hacerle una radiografía a la zona de rayos X, y un bebé cuando llora siempre tiende a encogerse y encoger las extremidades y tal. Entonces, para que las radiografías salieran bien, había que estirar las extremidades. En ocasiones me ponían, hay unos sacos como de arena, entonces, para mantener la articulación estirada, y bajaba con una fractura y subía con dos. Hasta que eso, a los 2 meses, ya, bueno, en estos 2 meses hubo un diagnóstico y ya mis padres dijeron, pues mira, oye, creo que es el momento de llevárnoslo a casa, tiene las escayolas puestas, ya sabemos, sabemos un poco ya cómo tratar esto en rayos y demás. Yo ya me había dejado de romper, por decirlo así, y me fui a casa con 2 meses con una escayola puesta en el brazo. O sea, lo que yo estoy viviendo en estos momentos, que a mí me parece algo que literalmente me afecta en mi día a día, y además el problema psicológico que te causa, entiendo que para tu entorno, para tus padres, tener a un bebé con huesos rotos, primero debió ser algo sorprendente y sobre todo muy duro, ¿no? ¿Cómo lo vivieron tus Eh, padres? bueno, la verdad es que es duro, siempre es duro ver que un ser querido sufre de alguna manera. Y, pero ellos siempre han tenido un planteamiento muy estoico en esto, y es, si se tiene que romper, se va a romper. Entonces, que disfrute y que haga una vida lo más normativa posible, y que esté lo más socialmente inmerso en sus relaciones personales con niños, y que haga cosas de niño, aunque hay que explicarle que no haga locuras. ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo te diagnosticaron con esta enfermedad, bueno, mal llamada enfermedad de los huesos de cristal, ¿no? Em,
Bueno, el diagnóstico fue, el prediagnóstico había una sospecha y es en una ecografía. Recordemos que esto es en 1996, esto hace 26 años. Ahora los diagnósticos son mucho más precoces. Eh, en una ecografía, el ecógrafo les dijo a mis padres, no sé de qué mes era la ecografía, no lo desconozco. Les dijo a mis padres, el niño viene con los fémures un poco curvados y yo tengo un profesor de la facultad que tiene huesos de cristal, y esto es un síntoma, a veces es un aviso de que puede venir el niño con esta enfermedad. Entonces, ya había un preaviso, pero no era un preaviso, fue como, no de tapadillo, pero sí fue como, bueno, podría ocurrir que. Entonces, durante esos 2 meses, hasta que hay un diagnóstico, y el diagnóstico es puramente sintomatológico, no es, no hay una, en ese momento no se hacían análisis genéticos para diagnosticar la enfermedad, es puramente sintomatológico. Entonces, ya después de tantas fracturas y demás, y de que había una persona, una médico que conocía la enfermedad y que había tratado a alguna persona con la enfermedad y demás, ya se hizo el diagnóstico oficial. Ah, y además, entiendo, por lo que has dicho, que hasta que se hizo el diagnóstico tú tuviste varias fracturas en Sí, el prediagnóstico, ¿no? sí, yo nací sin fracturas, que esto a veces ocurre, hay personas con osteogénesis imperfecta que nacen con fracturas o en el parto se fracturan, eh, pero me fui fracturando varias veces en esos primer mes y medio, 2 meses de vida. Y, y realmente no es que el diagnóstico fuera al mes y medio exacto y una vez con el diagnóstico me fui a casa. Hubo un diagnóstico, hubo una recuperación en incubadora, unos tal, y luego ya me fui a casa. ¿Cuántos huesos diferentes te has roto? Has dicho que has tenido más de 40 fracturas, pero entiendo que algunos te los habrás roto más de una vez. ¿Qué es lo que... Los fémures son los que más me he roto. Los fémures es lo que más te has roto porque entiendo que son los huesos más largos, ¿no? Y es me he roto fémures, me he roto tibia y peroné, cúbito y radio, húmero, huesos de las manos, huesos de los pies, Huesos de las manos también. eh, falanges. Pero ¿qué es lo que necesita tu cuerpo para acabar teniendo una fractura? ¿Necesita mucho impacto de fuerza? ¿Es una cuestión más de desgaste? ¿Qué es lo que acaba Pues causándola? es un poco lotería. Esto es un poco una lotería. Yo, no es un ejemplo perfecto, pero sí es el mejor ejemplo que yo he oído. Es tú tienes un vaso de cristal y el vaso de cristal se te puede romper porque se te cae al suelo, o puede caerse al suelo y no se rompe. Y a lo mejor simplemente por meterlo al lavavajillas y de las altas temperaturas y no sé qué, lo sacas y tiene un tajo el vaso. Pues es un poco esto. Yo me he caído. Yo uso una silla de ruedas, no todo el rato, yo puedo caminar y demás, pero yo uso una silla de ruedas, yo he volcado con la silla de ruedas y no me ha pasado nada. Y luego una vez, por ejemplo, estaba en el borde de la piscina, tal que así apoyado, y me fracturé el húmero. Bueno, es un poco eso, una lotería. Y a ver, porque claro, aquí me surge otra duda. Entiendo que tú, cuando eras niño, no comprendías por qué estabas viviendo lo que estabas viviendo. Eh, ¿Tus Mm, recuerdos de niñez respecto a tu estado de salud, cuáles han sido? Pues la verdad es que mi niñez en general no me quejo excesivamente de mi niñez. Yo la recuerdo como una etapa feliz. Yo estuve escolarizado en un centro, no sé cuál es la terminología actual, pero en su momento se llamaba Centro de Integración de Motóricos o Centro de Integración de Personas con Discapacidad, y es que por cada clase había una o dos personas con discapacidad y eran clases de 17, 20 alumnos. Y se favorecía en la medida de lo posible la interacción social entre
entre niños con diversas patologías o niños que no tenían ninguna patología. Y el tema de entenderlo y de lo que comentabas de cómo cuesta entenderlo, yo creo que cuando más lo sufrí fue en la preadolescencia y en la adolescencia. Ahí es más difícil pues te planteas porque a mí, bueno, las dudas que le surgen siempre a un adolescente, pero en este caso, pues, porque me ha tocado a mí, porque ahora, tal. Pero de niño es algo como que, como has nacido con ello, lo asumes y ya está. Tiene la condición, porque entiendo que es una mutación de un gen o de varios genes, dependiendo de Eso la es. variedad. ¿Tiene alguna otra característica o impacto en el cuerpo, aparte de los huesos? Sí, bueno, la sintomatología de la enfermedad es muy variada según en qué personas. Hay gente que tiene afectados los dientes, hay gente que no, yo en mi caso no. Hay gente que acaba perdiendo audición por desgaste de los huesos del oído. Yo, mis chequeos están Por correctos y no hay desgaste de ningún. hasta los huesos del oído quedan desgastados. Claro, pero esto ya con edades avanzadas, Ujú. pero sí. Puede afectar a los ojos. A mí en concreto me afectó a la vista. Es un caso muy raro que afecte a la vista, pero puede afectar porque la base del problema es sin entrar en demasiados detalles técnicos, es una mala asimilación del colágeno. Entonces, no por mucho tomar más colágeno, es como que se metaboliza mal, para que nos entendamos. Entonces, las córneas son puro colágeno y pueden verse afectadas por la enfermedad. Luego también hay otros, estatura baja, pero la estatura baja yo siempre he defendido que cuanto más largo es un palo, es más fácil que se rompa. Entonces creo que también va asociado a esto, y que una fractura en edad de crecimiento puede cortar el crecimiento de una fractura de fémur, puede cortar el crecimiento, puede ralentizar el crecimiento de esa extremidad. Em, entonces, bueno, luego también hay afectación, mucha flexibilidad, somos súper flexibles, o sea, yo puedo hacer esto sin ningún problema. Necesito unas plantillas para caminar y unas botas altas porque mis pies son súper flexibles, mis tobillos son súper flexibles. Y como te digo, es que al final hay una lista enorme de síntomas, pero a cada persona pues es como que le tocan unos u otros. De hecho, en un principio había una catalogación, bueno, se sigue usando, de distintos tipos de osteogénesis imperfecta, distintos subgrupos dentro de la patología, en función de la sintomatología. Si tenías afectados los dientes o no, si tenías más baja estatura o no, si eras un caso más leve porque tenías menos fracturas o no. Mm, a cada persona le puede afectar de una manera muy diferente. Sí que hay, cuando estás dentro de un grupo de estos que yo digo, sí que cuando conoces a otra gente que está dentro de ese subgrupo, sí que compartís mucha sintomatología, pero nunca al 100% o casi nunca al 100%. ¿Y a ti te han intervenido para colocarte varillas de metal para fortalecer los huesos o no? Sí, yo llevo varillas de metal por dentro del hueso, en fémures, en los dos fémures y en las dos tibias. Y llevo en las dos caderas, en la cabeza del fémur, llevo, porque tuve dos fracturas muy gordas, que fue que literalmente el hueso se hizo añicos y hubo que ponerle injerto de hueso para que pegase bien, hubo que ponerle una fijación alrededor como si fuera un alambre y un no sé qué, y eso lo sigo llevando ahí. Y luego además yo llevo una cosa que se llama artrodesis de espalda, que son dos barras que se colocan a los lados de la columna para corregir la desviación de columna. Hay gente que lo lleva en la zona más baja de la espalda, yo lo llevo como de media espalda hasta el cuello. Entonces, básicamente, tus huesos más débiles, los más largos, los que te has roto, los que están hechos añicos, los llevas apuntalados en estos momentos con barras de metal, como Ujú, un árbol que básicamente quien ha trabajado sí. en un pueblo sabe perfectamente
que a veces tienes que ayudar a un árbol por su peso, por diferentes razones, con barras de madera. Tú llevas esas barras de hierro en esos huesos para que se dificulte la rotura. Sí, y no solo para que se dificulte, sino para que si hay una fractura, no se desplace. Una fractura desplazada es muy dolorosa, mucho más dolorosa que una fractura limpia, sin desplazar. Y una fractura desplazada y mal desplazada puede llegar a seccionar una arteria. Un fémur roto, superangulado en esta posición, haciendo 90 grados, puede seccionarte es la aorta, ¿no? Sí, la que va la femoral, te puede seccionar la femoral y adiós. O sea, pero a mí o a cualquiera. ¿Tú has tenido alguna fractura prácticamente abierta con el hueso saliendo por el cuerpo? A quien haya visto No. una lesión de fútbol, es muy peligroso que el hueso prácticamente quede al aire, porque es lo que has comentado. Puede arrastrar, puede llevarse tendones, puede llevarse el músculo, puede llevarse Luego venas. las recuperaciones son muchísimo más largas, dolorosas y complicadas. Yo no he tenido que se vea por fuera, ¿no? Pero sí he tenido tibia y peroné, que esa siempre, si no llevas la varilla que yo llevo ahora, siempre hace el juego este. En mayor o menor medida, pero. Y he tenido tibia y peroné en las dos piernas y ha sido las más desplazadas. Entonces, ¿cuántas veces te han operado a lo largo de tu vida? Pues a ver, esto es una cuenta son tres en cada fémur, una en cada tibia, ahí van 8, la de la espalda 9, 2 en un codo, 11, y luego como 4 de ojos, o 5, 15, 16 veces. Y entiendo que la mayor parte de esas operaciones han sido una vez tú has acabado el crecimiento, ¿no? No te han operado en No, la niñez. no, en la niñez. Mi primera ¿También? operación fue no sé, tendría 4 años. Fue para poner una varilla o 3 años, para poner una varilla en uno de los fémures. Y luego al año en el otro. ¿Y Eh, cómo has vivido ya no la cuestión física de esta condición? Porque, bueno, al mm, final yo soy de la opinión que lo psicológico a veces es mucho más importante para el cuerpo. ¿Cómo has vivido la relación con tus compañeros de clase, tus amigos, aquellos que estaban en tu entorno? ¿Cómo han vivido esta condición? yo aquí cuando cuento esto, yo siempre diferencio varias etapas en mi vida, que es la infancia hasta los 12 años, en el centro, en el colegio este que te decía de integración de personas con movilidad reducida, eh, y luego el instituto y luego la universidad, y la vida laboral, digamos como 3 4 etapas. En la primera etapa, que fue la niñez hasta los 12 años, yo estuve súper integrado, me encantaba, yo era uno más, no había ningún problema y tal. Y luego en la adolescencia ya vinieron más problemas, además añadido a que yo me cambié de centro, no conocía a nadie, era un centro que no estaba adaptado, había mucho desconocimiento, era un centro masificado, eran 3.000 alumnos, bueno, siguen siendo 3.000 alumnos. Eh, eh, y sumado a las dudas que te comentaba antes de la propia adolescencia, de por qué a mí, por qué soy diferente y todo esto, luego la universidad fue un poco ya más aquí estoy yo y porque ya venía curtido del instituto, y la vida laboral, la verdad es que a priori no he tenido tampoco, o sea, no he tenido una excesiva vida laboral, pero tengo la suerte de poder dedicarme a la comedia. Entonces, la gente en la comedia siempre me ha aceptado como uno más. Luego de hecho, luego hablaremos de exactamente esto, del mundo de la comedia, en la segunda parte. Y me gustaría saber si, claro, por lo que dices, tu infancia fue feliz, tu infancia, los recuerdos que tienes son buenos, el colegio en el que tú estabas estudiando integraba personas que tenían algún tipo de problema físico.
Lo cual nos enseñaba a nosotros también que no éramos los únicos, que eso Claro, también es muy claro. Es importante. muy importante, sí. Sí, eso Y es muy que importante. no solo no somos los únicos, pues yo conocí a otras personas con osteogénesis imperfecta, con huesos de cristal, sino que hay gente que también tiene sus cosas y que a lo mejor yo muchas veces lo digo, que cuando giraron la ruleta y me tocó esto, es una putada, pero hay putadas mucho mayores. Entonces tampoco mm, es algo que me ha costado asumir y interiorizar, pero creo que también es importante esto de el ver otra gente, no por pensar, bueno, pues ellos están peor que yo, sino por enriquecerte y conocer otras realidades. Bueno, y ahora que has comentado esto de la visibilidad, el que se pueda conocer a otras personas, no por el simple hecho, como has dicho, de ser el único, sino incluso a veces de compartir mismos problemas, de entender a aquellos que hay una realidad que tú no vives, porque a veces cuando algo no se ve, literalmente luego ni siquiera te importa. Es como cuando vemos una guerra que está a 3.000 kilómetros y la gente está comiéndose un bocata mientras ve gente que está siendo bombardeada, ¿no? Una cosa es imaginarse algo y otra es poder experimentarlo o poder tener contacto con esa realidad. Y con, ¿Y y con cómo la fue? persona, y con la Sí. persona, yo creo que en el caso de la guerra que decías, creo que nos cuesta entender que son personas muchas veces. Cuando tú estás tratando cara a cara con alguien y esa persona sufre, te afecta muchísimo más porque ves su faceta de persona, no es algo que sale en la televisión. Perdona que te corté. No, no, me parece una excelente apreciación. ¿Y cómo fue ya la adolescencia? Has dicho que en la adolescencia empezaste a tener, bueno, o ya no fue como esa niñez que recuerdas de una buena forma, ¿no? Ujú. ¿Qué problemas tuviste en la adolescencia? Bueno, los principales problemas de la adolescencia fueron los que tiene cualquier adolescente, yo creo, que en mi caso, bueno, en el caso de una persona con algún tipo de discapacidad, se ven agravados, que es por qué soy diferente o por qué no lo soy, o quiero estar integrado, pero como soy diferente a veces no me integran. eh, Fueron principalmente problemas de socialización y de preocupación por socializar, aunque también el centro, el problema que había es que no estaba preparado de ninguna manera para tener una persona en silla de ruedas o que necesitaba una silla de ruedas allí. Aún así, yo no me arrepiento en ningún momento de haber cursado los estudios allí, eh, porque fueron muchas peleas, pero a mí me dio grandes amistades, yo aprendí muchísimo, tuve grandes profesores, algunos que no lo fueron, pero tuve grandes profesores y la verdad es que el resultado general no me arrepiento. Lo que pasa es que eso, lo que tú decías, ahí surgen problemas en el centro de adaptabilidad, de que, eh, como no están preparados, no saben gestionarlo, no han tenido nunca una persona con discapacidad. Entonces, yo el primer día que yo llego a recoger los libros, para empezar en septiembre, pues llego en junio, el director del centro nos aborda a mi madre y a mí en el pasillo, yo con 12 años, 12 años recién cumplidos, y me dice, se dirige a mí, no a mi madre: tú eres Felipe, eres el chico nuevo que va a entrar, ¿estás seguro que quieres venir aquí? Estamos a tiempo de buscarte otro centro porque nosotros es que no estamos preparados, porque tal, porque es que tú estás... Y me intentó comer la cabeza para que yo me invitaron a salir antes de que yo llegase a entrar, por ponerte un ejemplo. Y con los compañeros, ¿tú tuviste alguna experiencia negativa como esa o no? Sí, sí, yo tuve experiencias negativas. Yo siempre diré que yo no sufrí bullying, no, Pero yo algo que también... recuerdes en concreto, algo que Sí, sí. Em, por ejemplo, a mí el centro, una de las cosas que más me han marcado en mi vida, para bien y para mal,
y con las que peor lo pasé fue que el centro no me dejó ir al viaje de fin de curso de bachillerato, me lo negó porque no estaban, o sea, se hizo claustro de profesores y se votó y se decidió que Felipe no iba que no se iba a permitir que Felipe fuera al viaje de fin de curso. Ante esto, yo en esa época era muy idealista, muy, no sé, intenté hacer una recogida de firmas entre los compañeros oye, vamos a intentar que me dejen ir, porque me parece injusto, no tiene sentido, tal, no sé qué. Y me encontré con gente que no tanto la cara, pero sí por aquel entonces cuando estaba Twenty, que era una de las primeras redes sociales, tal, sí que me mandaban mensajes de deja de molestar, nos vas a fastidiar el viaje, no queremos que vengas, tal, y esto sí lo recuerdo como un poco heavy y como que sí me hizo daño esto, el pensar, el darte cuenta que no todo el mundo está dispuesto a ayudarte o a integrarte. Y esto es duro de asumir y de comprender, pero luego te curte mucho para el futuro también, ¿eh? A ver, estás diciendo que mientras tu colegio hizo un claustro de profesores para votar que no pudieras ir al viaje de fin de curso, tus mismos compañeros de clase, cuando tú intentaste recabar firmas para cambiar esa decisión, te empezaron a contactar por privado para decir, oye, no nos jodas el viaje, no nos Sí, molestes. algunos, ¿eh? Algunos, no todos, ¿eh? Pero algunos sí. Luego la parte positiva, por decirlo así, hubo 2 compañeras que se llevaron, la Asociación Europea de Huesos de Cristal, la Federación Europea de Huesos de Cristal, implementó hace unos años como una mascotita, se llama Wishy, y es como un esqueleto en amarillo y negro muy, muy conceptual, y se llevaron un Wishy de este tamaño al viaje y se hicieron fotos con Wishy como si estuviera Felipe allí. O sea, que igual que una cosa fue dura, también te das cuenta de que la gente que está ahí lo está a tope, lo está a full, y está dentrísimo con esto. ¿Y cómo es tu edad adulta? En tu edad adulta, ¿tienes más positivo relacionado con la infancia, esa visión? Detalles más negativos como con la adolescencia. ¿Cómo es tu vida ahora? Yo, mi vida ahora, yo estoy quizá en uno de los mejores momentos de mi vida porque tengo la suerte de me independicé hace 2 meses, eh, y tengo la suerte de poder vivir de una profesión increíble, que es la comedia, y tengo la suerte de lo que yo siempre dije desde niño, que para mí la calidad de vida era tener un trabajo que te guste y que no te obligue a madrugar. Y yo tengo esto, es como que es que teniendo esto y tal, pues es que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. La verdad que tengo mucha suerte en eso. Em, y que he aprendido a tomarme mis limitaciones de otra manera, a asumirlas, a entenderlas, que creo que es muy importante, a saber que están ahí, a detectar cuáles hay que asumir que van a estar ahí siempre y cuáles día a día y pasito a pasito acabas superando. Em, y he perdido mucho miedo bueno, he perdido prácticamente todo el miedo al que dirán. Al que dirán cuando hable con ellos, al que dirán, que era algo que en la adolescencia sí que tenía. Y hay mucho paternalismo, hay mucha gente que intenta tratarte como si fueras alguien inferior porque tienes este problema genético que básicamente te mira, aunque sea por buena voluntad, por encima del oro. Sí, sí, sí la hay, pero es por puro desconocimiento, estoy convencido de ello. Eh, Muy poca gente me he encontrado yo que haga esto de mirar por encima del hombro o de hacer gestos feos a, a mala fe. Muy, muy poca. Em, a buena fe, bastante. Hay una
anécdota que cuento mucho, que he implementado y le he metido en mis monólogos, que es que una vez en el autobús un señor me pidió que me quitase los auriculares. Yo iba escuchando música y yo iba sentado en mi silla de ruedas en el asiento en la zona reservada para sillas de ruedas. Y el señor me pidió que me quitase los auriculares, se me acerca y me dice: amigo, Jesús también te ama. Y mi respuesta instantánea fue: ¿cómo que también? Y yo estoy convencido de que él lo hacía con toda su buena voluntad para, en plan, mira este pobre chaval, cómo está, tal, no sé qué, quiero animarle desde la fe que yo tengo y desde que soy creyente, no sé, imagino que de alguna religión católica y tal, voy a intentar animarle, pero no sale bien, no sale bien. ¿Y tú has tenido en general miedo al conflicto? Porque claro, no hace falta que alguien te dé un puño. ¿Tú cuánto pesas y mides? Si no es un... Yo mido 1,40, 1,40 m y peso 42 kilos, 43, 40, no sé, Digamos, aprox. claro. ¿Tú has tenido miedo al... No diría una pelea, siempre puede ocurrir en la vida, pero tú has tenido al enfrentamiento porque alguien te empuje, se ponga un poco agresivo y las consecuencias que pueda tener en tu vida sean terribles? Entrar en ese Yo tipo de cuestión. no solo lo he tenido, yo lo tengo. Eso es un miedo que tengo. Tengo un amigo que tiene también osteogénesis imperfecta. Y en un momento dado, hace años, en Granada, o con otra persona, la otra persona le empujó porque estaban discutiendo en un bar, en la puerta de un bar, y él cayó por una calle. Granada sabemos cómo es, que son todo cuestas. Cayó por una cuesta abajo y tuvo, no sé, 5 fracturas de la caída. Es como, ¿sabes? Y es algo a lo que claro que yo tengo miedo. Uno de los momentos que más miedo he pasado con gente así, una que sí que me consta que era mala fe, lo que pasa es que la señora pues no estaba bien, era una persona que vivía en la calle y que claramente tenía Una algún tipo de... indigente. Sí, una indigente y que posiblemente tenía algún tipo de problema mental o de adicción o de lo que fuera, porque se le notaba y estaba muy exaltada. Yo estaba con 2 amigas despidiéndome y me levanté de la silla para darles 2 besos y despedirme, y pasó esta señora y empezó a gritar que si me estaba riendo de las personas con discapacidad, que si era un fraude, porque no sé qué, que si lo hacía para mofarme, que era un sinvergüenza. Y esto como que desde lejos, vamos, desde lejos a 1,5 m, 2 metros. Y tal. Y cuando yo la ignoré y cuando se empezó a marchar, lo dije: ¿qué coño acaba de pasar? Y la señora volvió, se me encaró: ¿qué dices? ¿Por qué eres un no sé qué? ¿Por qué eres? Y se me encaró a pocos centímetros y yo ahí sí pasé miedo, pero porque pensé que, bueno, es que esta persona me mete un viaje y a saber. Claro, si esta mujer indigente, probablemente con problemas de drogas o mentales o lo que fuera, Lo que fuera. te hubiera empujado, te hubiera dado una bofetada, te hubiera dado un puñetazo, una patada, tú podrías haber tenido una rotura 2, 3, 4 o 5, ¿no? Sí, claro, a saber, depende, o voy más allá, que una rotura al final, yo a día de hoy, las roturas dan miedo, claro que dan miedo, porque son dolorosas, luego la recuperación es lenta. Lo peor para mí de una rotura es, como yo digo, frenar el tren, o echar el freno de mano del tren de golpe. Se para el mundo y se para todo, y son 2 meses o 1,5 meses en los que el mundo está parado. Y tienes que, en mi caso, tengo que dejar de hacer stand-up, dejo de recibir los ingresos por hacer stand-up, tal. Entonces es tal. Pero mi principal miedo en cuanto a lesiones es la visión. Yo, como te comentaba, mis córneas están afectadas por tal, entonces yo no quiero recibir un puñetazo en un ojo y perder la visión. Uf, uf, uf. Y
Tú, sin embargo, ves el mundo con optimismo. Ves el mundo como algo que estás consiguiendo uno de tus sueños de niñez, que ahora luego hablaremos de ello, de dedicarte a lo que te gusta. Es decir, que a pesar de todo eso tienes una actitud de superación y una actitud positiva. Sí, para mí es cierto que mi día a día con la osteogénesis imperfecta me implica salir a la calle con si no voy con la silla de ruedas, voy con un bastón, si no, sé que voy a caminar poco, tal, me, me, me está presente todo el rato, pero lo que realmente ahora mismo vertebra mi vida no es la osteogénesis imperfecta. Son otras tantas cosas, son las relaciones sociales, es tener la suerte de poder hacer, como tú decías, dedicarme a la comedia, es eh, trabajar en lo que a mí me gusta, es estar independizado, lo que vertebra mi día es tener que fregar el baño o no tener que fregar el baño. No es la enfermedad. ¿Qué pasa? Tener que fregar el baño o no, si tiene implicaciones la enfermedad dentro de esa actividad, por ejemplo. Pues si un día me levanto más dolorido por lo que sea, o porque me da un golpe, o estoy más cansado del día anterior, por lo que fuera, pues a lo mejor en vez de hacerlo en 1 hora o en 40 minutos, pues tardo hora y media porque me tengo que sentar en medio. Pues bueno, son cosas, limitaciones que lo que te decía, que he asumido que pueden ocurrir y que pues ya está. Pero no es lo que vertebra mi vida. ¿Qué es para ti la amistad? Esta pregunta es compleja. Para mí la amistad, eh, bueno, te lo voy a ampliar un poco. Para mí, la cosa más importante que yo tengo es tener cerca a la gente que quiero y que me quiere. Para mí es lo más importante. Cerca no digo a 2 metros, me refiero a una llamada, a un WhatsApp. Para mí eso es lo más importante que tengo y lo más valioso que tengo. De amistad, familia, para mí es lo más importante. Lo más importante. Sí, Entiendo que porque sin ellos, sí, sin esta gente, yo no estaría aquí. Sin mi familia y sin la educación que yo he recibido y sin el planteamiento estoico y bastante optimista que me han dado mis padres sobre la enfermedad, por ejemplo, o sin, o sin el apoyo y el cariño y la amistad que me dan mis amistades, yo no estaría aquí. Sería otra persona total, posiblemente huraña, no sé, sería otra persona. serías alguien que odia al mundo, ¿no? Alguien que tiene Pues una sí, relación tóxica con él. sí. Pero no por. Y seguramente llevaría mucho peor la enfermedad y llevaría mucho peor todo, no solo psicológicamente, sino es un círculo vicioso. En este caso, con la osteogénesis imperfecta, cuanto menos te mueves, más débil estás. Cuanto más débil estás muscularmente, más fácil es que te rompas. Entonces, sería una pescadilla y se muerde la cola. Tú tienes que hacer deporte cada día, entiendo, porque hasta donde yo sé, la labor que hacen los músculos también indirectamente es ayudar al balance, al equilibrio en los huesos. Pueden presionar, yo tengo problemas de espalda y lo primero que me recomendaron, vete a nadar porque esto presiona las vértebras y vamos, vas a sufrir menos dolores. ¿Tú tienes que hacer deporte? Sí, lo ideal es que yo hiciera deporte diariamente o casi diariamente, que hiciera una tabla de ejercicios o que hiciera natación o que saliese a caminar o tal. La realidad es que no lo hago, no te voy a mentir, ni a ti ni a la gente que nos está viendo. Eh, Quiero retomar la natación, que lo dejé cuando vino la pandemia y me gustaría retomarla ahora. Eh, y para mí también el, deporte, digamos así, que hago yo, el esfuerzo físico que hago yo, el ejercicio físico que hago yo, es mucho de potenciación de piernas, que ese sí es casi diario, porque me esfuerzo por ir caminando a los sitios, en vez de ir con la silla de ruedas, por poner un ejemplo. Pero la silla de ruedas tú la necesitas porque
te cansa enormemente caminar o porque el caminar te podría provocar una rotura debido al desgaste? Eh, el caminar puede provocar una rotura, pero caminar es muy importante a pesar de ese pequeño riesgo, porque no caminar es peor opción. No caminar es estar mucho más limitado, es tener menos masa muscular y aún más riesgo de fractura a la mínima que hagas nada. Y la silla yo la utilizo eh, principalmente porque me canso caminando mucho, porque no tengo masa muscular suficiente, porque me cuesta mucho generar masa muscular, porque para generar masa muscular la gente ¿qué hace? Pues carga 40 kilos de peso. Yo no puedo cargar ni 10 kilos. Es que si cargo 10 kilos, a lo mejor me rompo un brazo. Es que no. Entonces, la potenciación es más compleja. Por eso la natación, en el caso de la osteogénesis imperfecta, como en el tuyo por tu espalda, es súper importante. Es un deporte que no es agresivo y que es muy completo y está muy bien. Y también uso la silla de ruedas porque, como te decía, tengo baja visión, entonces me sirve un poco de parapeto de baches, de huecos en el suelo, de escalones que no veo, de tal. Eh, y luego cuando hay aglomeraciones, la silla de ruedas es mi escudo. Eh, es evitar empujones, es evitar tropiezos, es evitar que te den sin querer con el codo. Es eso, es un poco como un escudo. ¿Tú sales mucho por la noche? Sí, diariamente, casi. Diariamente sales por la noche. Sí, por gusto, porque soy una persona muy nocturna y por las actuaciones. Entiendo que, por tanto, tú vas a los pubs, vas con amigos, te vas de cervezas. ¿Cómo es Sí, el mundo de la noche para ti? ¿Tienes alguna eh, anécdota bueno, al sí, respecto? sí, sí, pero bueno, más que relacionadas con la enfermedad, que también, últimamente la mayoría de las anécdotas que me están ocurriendo está siendo por el pequeño boom o el boom que estoy teniendo en redes sociales, en concreto en Instagram. La gente es una persona muy reconocible. No es como si pega el boom un hombre blanco, hetero, cis, no sé qué tal. Yo soy, o sea, muy poco normativo. Entonces soy muy reconocido. Siempre lo he sido, pero ahora que estoy tan expuesto, pues mucho más. Sí, yo tengo anécdotas por la osteogénesis imperfecta, tengo anécdotas buenas y anécdotas malas. La fractura que te comentaba en abril fue porque me caí en un bar. Me ¿Te caí en un caíste en bar. un bar? Sí, estaba, fui a presentar a unos amigos que actuaban y estrenaban su espectáculo en Alcalá de Henares. Ellos son de allí, y yo me quedaba luego a dormir en casa de uno de ellos, tal, y estábamos celebrando que el estreno y estábamos tomando unas cervezas y, y hubo alguien que salió del bar porque había un poco de aglomeración, salió del bar y no fue ni que me empujase, fue como un toque con el hombro, yo perdí pie, me tropecé y caí de culo. Y al caer de culo me rompí la pelvis. Te rompiste la pelvis. Es, Dios. es, es una fractura mm, no excesivamente dolorosa. Duele mucho más un fémur, duele mucho más una tibia, un peroné, pero me he fracturado 2 veces la pelvis y es la fractura más peligrosa que he tenido y las que son más tediosas de recuperar, porque es estar tumbado boca arriba casi un mes. Wow. Es la Wow. más tediosa. Y es la más peligrosa porque si el aro de la pelvis se rompe por 2 sitios, puede girar sobre sí mismo, luego no encajar, puede haber necesitar una intervención. Hay muchas venas y arterias que van por ahí que pueden seccionarse si se desplaza. Es una fractura compleja. Yo tuve mucha suerte dentro de lo que cabe las 2 veces, que no se desplazó y fueron fracturas complicadas, pero bueno, no hubo complicación extra de desplazamiento, no hubo que intervenir, no hubo que no. Wow. Wow.
Sin embargo, no tienes miedo, tampoco la gente te dice algo en los pubs, anécdotas positivas, negativas. Sí, sí, la gente te dice muchas cosas. La gente te dice muchas cosas y sí, suele ser desde lo que te decía, desde el buenismo acrecentado con el alcohol, que siempre es exagera todo muchísimo. Em, alguna anécdota. Bueno, hace no mucho, hace unos meses, un mes, ya me había independizado, un mes o así. Eh, es verdad, era un martes a las 4 de la mañana. No me voy a exculpar por esto. Martes a las 4 de la mañana. ¿Qué recuerdos de mis martes a las 4 de la mañana? Intentando ligar ahí con extranjeras a las 4 de la mañana, todo borracho, cayéndome por los sitios. Perdón. No, yo el tema del alcohol me gusta beber, me lo paso bien, pero sí procuro controlarlo mucho. Cuando voy a beber, a salir de fiesta, me llevo la silla de ruedas para evitar tropiezos. Y es algo que sí que me gusta un poco intentar controlar, no sobrepasarme. Bueno, el Em, martes a las 4 de la mañana. Eso parece el inicio de una película. Martes a las 4 de la mañana. sí, ¿Qué os ocurre los preguntaréis cómo he martes a las llegado 4? hasta aquí, y flashback y luego el desarrollo de toda la noche. No, no, se me acerca, estaba yo con una amiga, y se me acerca un tipo, bueno, no sé, como que me había chocado el puñito ya un par de veces, bueno, esto pasa muchísimo. Eh, y se me acerca, se me medio cuelga un poco de los hombros, tal. Tío, tú no te creas menos que nadie porque eres increíble, no te creas menos que nadie, me lo dice como 4 o 5 veces, no te creas menos que nadie y termina, aunque tú sepas que lo eres, no te creas menos. Señor, acá, es, es lo que te digo, él lo hacía No con cogiste toda la su buena. cerveza y le diste ahí en la cabeza, Claro, tío. no, pues en esas, pues le das una palmadita en la espalda y dices, sí, tío, va, ya, déjame en paz, vamos a, sí, tal, no sé qué. Lo tratas con un poco de mano izquierda y fuera, por lo mismo. No le puedes responder borde, no vaya a ser que se revuelva y te meta un viaje. Y entonces ya sí que tenemos un problema. Pero es que esto se agrava cuando estoy yo con mi amiga. eh, Le mando un saludo, Elena, no sé si lo estará viendo o lo verá. em, y intenta ligar, el chico este intenta ligar con ella le da largas, y entonces la reacción del chico es señalarla a ella, señalarme a mí, señalarla a ella, volverme a señalar a mí, decir, ¿y te lo vas a follar? Y fue como, ¿pero qué está usted diciendo, señor? O sea, eh, eh, por favor, por favor. Pues, claro, ahí sí hubo mala intención, pero porque la había rechazado mi amiga y bueno, ¿pero qué está usted diciendo? En fin, bueno. ¿Tú Luego crees? hay anécdotas buenas, ¿eh? Sí, Hay perdón. anécdotas buenas también, pero en Londres un tipo enorme, 2 metros. Y estábamos para pedir fui de viaje a Londres con unos amigos, estábamos para pedir en un bar y le iban a atender a él y hace en la barra, me señala, a ver, me señala, hace así, porque a mí la barra me llegaba por aquí. Es su turno. Ya claro, ya hubo cachondeo, luego nos dimos los teléfonos, no sé qué, fue muy divertido. Pero eso, pues, depende del loco que te encuentres. ¿Tú crees en Dios? No, he dudado porque soy esas personas que no creen en Dios, pero cuando me ha ido verdaderamente mal, em, no es que haya generado fe, pero sí es eh, ¿por qué me haces esto a mí? Entonces, en mi contradicción permanente es yo no creo en Dios, si no creo en Dios, ¿por qué cuando estaba tan mal eh, me salió esta duda y esta pregunta? Em, yo tengo un amigo que él dice que no cree en Dios, él es de Venezuela y me dijo un día que él se dio cuenta que no creía en Dios cuando él en su universidad entraron los paramilitares y él no
pensó, ayuda a Dios. Él dijo, bueno, ok. En una situación de crisis extrema, él no. Y ahí fue cuando se dio cuenta de, es verdad, no creo en Dios. ¿Por qué los humoristas sois gente tan seria? Mm, no lo sé. Bueno, Es que me llama creo la que atención, ¿no? Lo he visto en muchos perfiles de humorista. Gente muy, muy seria fuera de su trabajo. También en Estados Unidos con a veces problemas de ira, de agresividad, pero desde luego es muy común gente seria. ¿Tú crees que eso tiene cierto sentido, aunque parezca lo contrario? yo soy muy poco serio socialmente hablando. Yo cuando estoy con gente, también es una herramienta que uno aprende a utilizar para compensar que no eres alto, rubio y ojos azules. No, utilizas el humor para posicionarte socialmente en círculos y tal. Eh, pero yo creo que los humoristas, igual que otros ámbitos artísticos, y aquí voy a quedar súper pedante, pero creo que tenemos una no sé, formación, sensibilidad, llámalo X, cultural y moral y ética, que es la que volcamos luego cuando hacemos los chistes, que nos hace ser quizá más nihilistas o más, mm, eso, más serios, más, bueno, ok. Y que luego está la explicación más sencilla, que es que a nadie le gusta llevarse el trabajo a casa. Tú en uno de tus shows, o podríamos decir sets, podríamos decir, no sé, uno de tus espectáculos, has dicho que, bueno, tú eres capaz de comerle el coño a una mujer de pie, ¿no? Sí. Estando de pie se lo puedes comer. Eh, el humor tiene mucho de sexual en España y en Estados Unidos. ¿Por qué se hace ese tipo ¿Por qué crees que se hace ese tipo de humor? Yo creo que el humor es ruptura en general, es coger una premisa y romperla. Y así se construyen los chistes. Un chiste tiene una parte de premisa, que es una preparación, y un remate, que es la parte sorpresiva, que hace que sea gracioso, la ruptura. Entonces, el humor es ruptura social, es ruptura ética, es ruptura moral, y el sexo es un tabú social. Entonces, por eso el humor es tan sexual, por eso el humor es tan contestatario, porque tiene que romper con lo que hay. Por eso muchas veces se dice que el humor es de izquierdas, no correctamente, yo creo, pero sí porque mantiene ese afán de eso, de ser contestatario, de luchar contra lo establecido y tal, que es un perfil establecido generalmente para la ideología de izquierdas. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a un público que no se ríe? Entiendo que te habrá ocurrido alguna vez que tú Sí, hayas hecho tu mismo show y nadie se ha reído ¿cuál es la sensación que te quedas con eso? al principio, luego ya te curtes como en todo, pero al principio hay días que tú vuelves a casa diciendo, esto no es lo mío, esto no es lo mío y esto pues habrá que pensar otra cosa, habrá que buscarse otro hobby, habrá que, bueno, pero es que luego por inercia y por compromisos, porque tú cierras varias actuaciones, tienes otra actuación 4 o 5 días después y te va bien y se te olvida la anterior y te va mal y te olvidas las 7 buenas que has tenido antes. Y sí, yo he tenido esto y yo ahora, cuando cuando veo que la cosa está yendo mal, eh, me digo a mí mismo, y se lo digo también a muchos compañeros, lo importante de hoy es acabar aquí y luego no llorar en casa. Y creo que es muy importante. Además,
en esto que tú me decías de si va mal o no, la comedia me ha enseñado algo, lo mejor que me ha enseñado la comedia, que me ha servido y lo he aplicado muy bien con esta última fractura de pelvis, es que para bien y para mal todo pasa. Y tú estás teniendo una mala actuación y la actuación se va a acabar. Y se va a acabar y luego, pues es lógico que luego estés jodido hasta el día siguiente, pero el día siguiente amanece un día nuevo y empieza con ganas para la siguiente actuación. Y te rompes y es una putada, pero por suerte una fractura se soluciona. Van a ser 2 meses malos, pero luego dentro de eso, yo ahora al Felipe de abril, eh, eso le digo, es que en 5 meses o 6 meses vas a estar no como estabas, porque recuperar la forma física es complicado, pero vas a estar bien otra vez. Em, y estoy la otra vez con lo que te decía de que mi mayor miedo es los problemas de vista, porque eso sí que no, un problema de visión no tiene, no es se pasa y ya está. Que es una secuela que queda permanente. Y tú como profesional de tu trabajo, Ujú. como cualquier persona que entiende de lo que está haciendo, que vive de ello y tú estás empezando a vivir de ello, sabe cuando ha metido la pata. Yo creo que tú de verdad, como persona, como profesional, y cuando me refiero a tú es en general, da igual que seas albañil, seas arquitecto, seas contable, seas boxeador, hay un momento que dices, este trabajo, aunque el resto de personas no puedan apreciarlo, está bien hecho. Este trabajo aquí he metido la pata hasta, vamos, hasta el fondo. ¿Tú ya has entrado en ese tipo de situación en la que dices, esto no lo he hecho bien, Sí, sí, hoy sí. no he estado en, Sí, yo sé sí, que no lo he hecho bien? sí, sí, muchas veces. Desde hace tiempo, no desde que me he profesionalizado, por decirlo así, sino desde hace muchos años que hago stand-up, uno es consciente de, esto no aquí has patinado, o hoy no has estado bien, o no lo has preparado lo suficiente, o tal. La suerte que tiene este trabajo es que si tú metes la pata, has molestado a alguien, pero es alguien que fuera sigue con su vida, no es una cuestión de vida, no metes la pata siendo cirujano, no construyes mal un tabique y se te cae una casa encima. Has podido molestar a alguien, y está mal, ¿eh? No pretendo quitarle la gravedad de tal, pero lo que te decía, para bien o para mal, mañana es otro día. Y si has metido la pata, tú como profesional tienes que analizar por qué lo has hecho mal, qué es mejorable y si de verdad quieres seguir trabajando en eso, eh, intentar ponerles solución para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo de importante son las cosas que no se dicen? Y me voy a explicar. A mí me gusta mucho un humorista estadounidense. Yo en general soy una persona que no le hace gracia todo tipo de humor, ¿eh? Soy muy, muy específico. Pero hay un humorista que es Louis C.K., que seguro que le Ujú, conoces, o Luis C.K., como dirían ujú. en España. Tuve la suerte de verle en Madrid en directo y fue increíble. Me parece brutal, pero me acuerdo uno de sus shows que lo vi diferentes ocasiones. Y diciendo lo mismo en las diferentes ocasiones, en unas tenía muchísima más gracia que otras. Y yo saqué la conclusión que era por el tipo de silencio que había creado entre frases, la distancia del silencio, los gestos, cosas que no estaban porque lo que decía era prácticamente lo mismo, pero tenía mucha más gracia en algunos momentos. ¿Tú cómo acabas midiendo y sabiendo cuánto tiene que durar un silencio, cuánto tienes que cambiar una velocidad, qué gestos tienes que hacer? ¿Tú cómo lo acabas midiendo? Haciéndolo muchas veces y un día lo haces y dices, aquí está, aquí estaba. Igual que cuando metes la pata dices, voy a sentarme a analizar cuál es el problema. Cuando algo ha funcionado dices, voy a sentarme a analizar por qué ha funcionado. Y te sientas y dices, vale, ¿por qué he alargado el silencio? ¿Por qué tal?
o porque he cambiado el orden de las palabras, o porque... Y esto es parte del stand-up. Es algo que se entrena. El stand-up no es solo escribir y vomitar el texto. Hay una cosa muy importante que se llama el delivery, que es el timing, igual que en el cine. Tú puedes contar un guión a una velocidad o a otra, con un tempo según qué director. Con el mismo guión, la película es totalmente diferente. Y la única manera de saberlo, cuando ya has hecho mucho, ya detectas cuando un chiste necesita una pausa más grande o no, pero no lo sabes a ciencia cierta hasta que no lo haces 5 veces, o 10, o a la 15 de repente lo llevas haciendo 14 así y hace ja, 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 pero la 15 lo cuentas de otra manera y arranca aplauso. Pues, o según los chistes que haya ido antes, es que es ensayo-error. ¿Y tú opinas que en el humor tiene que haber líneas? De hecho, vamos, esto ya ha llegado incluso a la gente que no es especialmente fan del stand-up comedy o con los monólogos que se dice en España. Por ejemplo, los chistes que se han hecho contra la comunidad trans. De hecho, hemos visto alguna humorista española, algunas, entre comillas, canceladas. ¿Tú crees que el humor tiene que tener ciertas líneas que no debe cruzar? No, no, yo creo que se debe poder hacer. O sea, el punto ideal y teórico, es que se llegue a poder hacer chistes de todo. Sin embargo, no olvidemos que el humor es un reflejo social. Entonces, creo que, aunque se puedan hacer chistes de todo, hay que contextualizarlo muy bien y hay que ser consecuente con las cosas que uno dice y con los chistes que uno hace. A mí me encanta el humor negro, lo practico mucho, pero salvo que sea un espectáculo exclusivamente humor negro, hay muchísimos chistes que yo no hago. A pesar de que mi rutina de mi show es bastante oscura, hay muchísimos chistes que yo no hago, porque creo que necesitan un contexto es un show de humor negro donde se van a decir burradas, donde la gente viene queriendo esto, tal, para adelante. Pero eso, y con la conciencia social que te decía, que creo que hay que tener en cualquier persona que haga algún tipo de expresión artística o profesional con un micrófono, o artísticamente pintando o esculpiendo o lo que sea. ¿Tú también te das cuenta cuando has cruzado la línea con un chiste? Y dices, ostras, este no se ha reído porque le ha parecido demasiado ofensivo. Sí, sí, se nota, pero es que es súper detectable. Eh, Ahí tienes dos opciones: o si lo que viene detrás es peor, o recoges cable, o para lo que queda en el convento, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Son las dos opciones. Bueno. Sin embargo, probablemente tú habrás visto, bueno, los shows de Ricky Gervais en los Globos de Oro. Ujú. Hay dos tipos de silencio. Uno en el que a la gente le ha ofendido de verdad, porque hay algunos chistes, no sé, sobre... no voy a entrar en temas escabrosos, pero todos podremos pensar cuestiones que si se hiciera una broma no nos harían gracia, ¿no? Por nuestras circunstancias o por la empatía que podemos sentir por mil cosas. Sin embargo, a mí me daba la sensación en los shows de Ricky Gervais que la gente no quería reírse porque primero lo que estaba diciendo era verdad y segundo, el reírse representaba burlarse de aquellos respecto a los que se le estaban haciendo los chistes, que eran amigos, ¿no? Eran amigos y probablemente estaban en el mismo salón. ¿Tú crees que parte del humor está relacionado con el que el humorista se atreve a decir cosas que otros no se van a atrever nunca a decir?
Creo que es una de las cosas más importantes. Es lo que te decía, es la ruptura de lo convencionalmente aceptado. Creo que en el caso que comentabas de Ricky Gervais o de la famosa hostia de Will Smith no me sale ahora el nombre, a- bueno, no me va a salir el nombre, soy malísimo para los nombres y cuando se me atasca un nombre no. Al presentador de los Oscars de este año, eh, creo que en las galas de cine, cuando hay un momento cómico o el presentador es cómico, los que asisten saben, son muy conscientes, porque hay una larga tradición de muchos años de que lleva ocurriendo esto en Estados Unidos, saben que se les va a dar cera, que se les va a faltar, que se les va a meter puya y tal, porque todos hemos hecho chistes de Michael Jackson y Neverland, y si va Michael Jackson, pues es que se arriesga a que le caiga algo de esto, porque no estás haciendo el show para la gente que está ahí. No olvidemos que estás haciendo el show para los millones de personas que lo están viendo, que no es lo mismo. Tú estás haciendo, a quien quieres hacer reír y entretener no es, o sea, la finalidad no es que se te ría los actores que hay ahí, los directores y los guionistas, sino que la gente en su casa se ría y que se hable de ello y que, pues si quisieras hacer reír a los actores y a la gente que hay ahí, pues haz chistes de nicho que solo van a entender ellos y que no van a pillar la gente, la audiencia. ¿Tú qué opinas del humor costumbrista que tradicionalmente se hacía en España, ¿no? Donde yo lo veo diferente, veo un estilo diferente lo que es los monólogos a lo que se hacía antes, que todo el mundo puede ver en YouTube, que era gente contando chistes o gente costumbrista estilo Martes y 13 que se disfrazaban de una mujer de 45 o 50 años con rulos y bueno, que hacían su show. ¿Tú cómo ves el humor español ochentero, noventero? Em, yo creo que hay eh, cosas de ese humor que han envejecido muy mal y otras que siguen siendo graciosas y siguen teniendo vigor y funcionan en pleno 2022. Em, Mi marido me pega lo normal, pues esto ha envejecido bastante mal. Esta frase ha envejecido bastante mal. Pero Encarna de noche sigue siendo súper vigente y funciona y sigue siendo gracioso y tal. Es como Friends. En Friends hay chistes que han envejecido muy mal y hay chistes que siguen funcionando como el primer día. Y el humor, lo que ocurre ahora es que yo creo que los que nos dedicamos a los monólogos, ahora en 2022, estamos cogiendo más inspiración y más el formato americano que se lleva haciendo allí muchos años, el estilo americano, eh, que se parece más a lo que ahora llamamos aquí monólogos, pero que es que a lo mejor en España es que no había llegado, tampoco había manera de que llegase. Ha llegado de la mano de YouTube, ha llegado de la mano de las plataformas y de la mano del streaming. Pues si no, no había manera de que llegase a España. Claro, es que vamos, yo no lo veo que eso formaba parte de nuestra cultura. Lo que se estilaba, es una palabra muy vieja estilar, en España era humor, estilo, Eugenio, un tío que se sentaba, fumaba y decía, bueno, contaba un chiste, se acababa, contaba otro chiste, se acababa, contaba otro chiste, o no sé, Arévalo, es que hay tanto, era como esto era como Japón, ¿no? Japón está en su cosmovisión de sacar bragas de las máquinas expendedoras, nosotros estábamos en otro tipo de humor. Mm. Y también yo creo que el humor ese que ahora decimos que ha envejecido mal, porque es un humor puede ser ofensivo, puede ser machista, puede ser tal, que decimos que ha envejecido mal. También hay que valorarlo en el contexto de que veníamos de una dictadura y que pretendíamos hacer un humor irreverente dentro de que éramos un poquito mojigatos, porque no había tradición de esto en España, ni había manera de que llegase de ningún lado, porque no.
o sea, la cuna del stand-up es angloparlante. Y si venía aquí si viene Lenny Bruce en los 50 aquí a España a hacer stand-up, es que no va a verle ni Dios. ¿Sabes? Yo la duda que siempre he tenido es la contraria, porque siempre se plantea eso. ¿Qué pasa si hubiera venido? Pero yo me pregunto lo contrario. ¿Qué pasa si Chiquito de la Calzada pudiera haber ido a un show en Los Ángeles o en Nueva York, pudiera hablar el suficiente inglés para que la entendieran? ¿Cuál hubiera sido el impacto de algún humorista español exportando el humor que se hacía aquí? Me hubiera gustado ver eso. Sí, es cierto, y yo creo que, bueno, Gila hizo varias giras por Latinoamérica y estuvo viviendo allí una temporada y tal. Y al final sí que algo del humor de aquí se fue para allá con él. ¿Y tú por qué crees que en el mundo de la comedia se abusa tanto de las drogas? Pues creo que en cualquier mundo que implique noche y que implique que parte de tu trabajo es hacer el famoso networking con otra gente, de noche lleva asociado abuso de alcohol y puede que abuso de drogas, sí. Pero te hablo igual que te hablo de cómicos, yo antes estaba muy metido en el mundo de la poesía, yo también escribo poesía y de los cantautores y quizá yo he visto más droga y más abuso de alcohol en el mundo de los cantautores que en el mundo de los cómicos más nuevos, quiero decir, porque sí hay una generación de hace 10 años o 15 que sí que se han sobrepasado un poco, pero también es que piensa, tienes todas las necesidades cubiertas, te está entrando dinero, tienes un piso, tienes un no sé qué, tal, la gente te adora, la gente o sea, tienes un ego desmedido y te sobra el dinero. Pues es que al final es que tiene que ser complicado que un día te lo ofrezcan y luego digas, pues es que en vez de ahorrar voy a pillar 200 euros de no sé qué, si 200 euros para mí son nada. Pero claro, son 200 y 200. Ángel Martín cuenta que él se fundió un montón de dinero que había hecho de Sé lo que hicisteis en llevar una mala vida. Bueno, hay una anécdota que es impresionante de Artie, es uno de los comediantes principales del show de Howard Stern, que es una de las estrellas de la radio histórica de Estados Unidos. Él hacía stand-up también, me parece uno de los tipos más graciosos, es brutal, pero auténticamente brutal lo rápido mentalmente que es. Es un tío que ha consumido tanta cocaína que prácticamente se le ha caído la nariz. Pero contó una anécdota que me pareció alucinante y es que le pagaran o había quedado con un local de Las Vegas, le iban a pagar, porque ya era famoso por el show de radio, etc. Le iban a pagar el avión y $50,000 por actuar una noche. O sea, imaginad, ¿eh? Os vais a Las Vegas, os pagan $50,000, os pagan el avión de ida y el de vuelta. Y el hotel, claro, de la noche. Pues él cuenta que le pagan 50,000 y se lo gastó 45,000 o 40,000 en una prostituta que se parecía a Carmen Electra, 4 o 5,000 en cocaína, en cenar y no sé qué otras cosas invitando a gente, se gastó 3 o 4,000 y el viaje no es que cobró 50,000, es que le costó tirar de sus ahorros para acabar el show que había ido a hacer. Y es que me gasté más de lo que me pagaron. Es una cosa Es que es increíble. yo cuando empezaba, yo cuando empecé a hacer stand-up no tenía pretensión de dedicarme a ello. Yo cuando cobraba 20 euros, 30 euros, yo le decía a mi colega, esta noche las copas las pago yo, y son 30 meses, pero te sentías
poderoso y querías compartir tu poder y tu felicidad con la gente que tienes cerca. ¿Qué pasa? Si esto, en vez de 30 euros, llegan a ser 50.000, pues es que... Y luego, según hablábamos ahora, me he dado cuenta también de otra variante que puede ser. No sabes la adrenalina que genera que la gente te aplauda, que la gente se ría con lo que tú has hecho. Entonces, cuando esa adrenalina está tan arriba y te bajas, si no lo sabes gestionar bien, puede ser tan heavy el bajón, tan heavy, que recurres a este tipo de cosas. Yo soy incapaz de terminar un show y venirme a casa. No puedo. No puedo porque estoy en casa, no me estoy sintiendo bien y además estoy hiperactivo. Necesito quedarme después, tomar un algo, no sé qué, y ya como que bajar las pulsaciones, bajar esa adrenalina y normalizar. Si tú vas solo ¿a dónde iba a dónde había ido? A Los Ángeles, ¿no? No, iba a Las Vegas. A Las Vegas. Me acuerdo que fue a Las Vegas, sí. Vas a Las Vegas solo, tú solo, a comerte, la gente te adora, te han pagado una pasta y después de eso, ¿qué haces? ¿Te metes en una habitación de hotel? No, contrata a una prostituta de una claro. agencia de lujo, se toma 5 o 6. Bueno, espero. Esto para YouTube, señores de YouTube, por favor, no censuren esto, por favor, por favor. Se toma no sé, un kilo de coca o de caco o de lo que sea. Y nada, y acaba dejando de ver, ¿no? La cena y eso ya lo tira de tarjeta de crédito. Pues es que es creo que tiene que ser muy difícil de controlar y lo he pensado bastante estos últimos meses, que es cuando mejor me he empezado a ir, que si me va todavía mejor y que esperemos que sí, yo quiero creer que sí, tengo que contratar a alguien o tener a alguien cercano que me ayude a administrar estas cosas para que no me salga de ver un bolo en Almería y otra persona que me ayude a gestionar el tema del acoso y tal en redes sociales. A mí no me cae mucho, pero hay ¿El compañeros... acoso? ¿Tienes acoso en redes sociales? Yo insisto que a mí no me cae demasiado. O sea, sí, cuando subo algún corte a Instagram y tal, sí que todo el mundo opina y es mucho más sencillo opinar mal e insultar y tal. Y de esto tengo, no bastante, pero tengo por ahí en Instagram gente que se dedica a esto. Pero hay compañeros que es que hay un compañero vasco, Mikel Bermejo, que también tiene show, y digamos que tiene más seguidores que yo, y, él me cuenta que le llegan mensajes casi diarios de etarra, muérete, no sé qué, es como, solo por ser vasco, es que ni siquiera hace chistes sobre eso. Entonces, y yo estoy convencido de que si esto crece, además, como yo hago un humor un poco heavy, yo necesito que alguien me ayude a gestionarlo emocional y psicológicamente. ¿Tú vas a cambiar tu tipo de humor si tienes muchas críticas? No, 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 no. No, porque es el humor que a mí me gusta hacer y es el humor en el que yo creo que soy bueno. Entonces, no tendría... Y, y al final, creo que la manera de triunfar en esto es ser bueno haciendo lo que tú haces, no adaptándote a lo que el público quiere. Tú llenas una sala de 50 personas porque hay 50 personas que quieren ver humor negro, por ejemplo, un show de humor negro. Y son 50 personas que han pagado la entrada porque quieren ver eso. Si tú te hubieras dejado llevar por lo que es más comercial, es que nadie haría humor negro, nadie haría tal, y hay público para todo, ¿eh? Hay público para un humor todavía costumbrista que se sigue haciendo, hay público para un humor más sexual, más rancio o más cañero, o ahora están funcionando muy bien en redes el interactuar con el público. Hay público para todo. Solo tienes que encontrarlo y que te conozcan.
Bueno, si te parece bien, oye, antes de seguir, porque ahora vamos a las preguntas de los oyentes, ¿nos puedes decir, por favor, dónde va a ser la siguiente actuación y el nombre de tu show y dónde lo pueden encontrar? Sí, el nombre del show es El odio viene en frascos pequeños. Toda la publi la hago por redes, o sea, en Instagram Felipe Mateos /, y en Twitter Felipe Mateos. Además llevo diferentes shows de Open Mic, que son micrófono abierto para cómicos para que van a probar material. Y yo soy el presentador, entonces salgo en medio. También si quieren conocer a compañeros muy divertidos, compañeros y compañeras que son muy divertidos y tal, pues pueden venir a ver ese tipo de shows. Y la siguiente fecha de mi show personal es en Madrid, el 27 de noviembre. Y luego ya a partir de enero, es una frase que odio, pero se vienen cositas para la gente de fuera. Y esto es una primicia que te acabo de dar. Bueno, antes de pasar las preguntas a los oyentes, veo que hay muchas, pero ahora que has dicho lo del Open Mic, tú habrás visto decenas, centenares de personas que están probando, prueban si valen para eso. ¿Tú has tenido la sensación a veces de, wow, chico, mucho te vas a tener que mejorar para poder dedicarte a esto? ¿Qué opinas del Open Mic? Yo creo que el Open Mic es importantísimo, es el entrenamiento de cualquier cómico. Y yo respeto muchísimo al que tiene pretensiones de profesionalizarse, al que tiene pretensiones de probar y a lo mejor no funciona, al que tiene pretensiones de escribir sus 15 minutos y seguir haciendo esos mismos 15 minutos durante 3 años de Open Mic en Open Mic, porque lo que le da el dinero y lo que le mantiene es su otro trabajo, porque es ingeniero, médico, lo que sea. Lo respeto. Lo que pasa es que hay que equilibrar. En un Open Mic, yo como organizador de Open Mic, tienes que equilibrar gente que sabes que es la vez número 100 que va a hacer el mismo material, con gente que sabes que está probando o que está empezando y que obviamente no va a funcionar como alguien que lleva muchos años, con gente que sabes que te va a funcionar. Y es un encaje de bolillos complicado de gestionar. Pero yo creo que los Open Mics, en Madrid hay muchísimos y en Barcelona también, en otras ciudades no tanto. Hay en Salamanca hay uno, que lo lleva un amigo mío, José Mangosta, que está, no sé, me dijo que a lo mejor se pasaba a verlo. En Valencia hay, en Granada dos compañeras llevan un Open Mic mensual. Al final hay sitios. Lo que pasa es que está todo muy centralizado en Madrid y en Barcelona. Y yo creo que es importantísimo. Y la gente, hay compañeros que dicen, es que sobran Open Mix, es que tal. Yo no sé si sobran Open Mix, no lo tengo claro, porque mientras siga habiendo público para todos, no creo que sea negativo. El problema está en que a veces los Open Mix revientan la burbuja de los precios y de tal, porque alguien que no entiende de comedia, o sea, me refiero a alguien que no entiende de comedia a estos niveles, ve Open Mic y no se para a pensar si es show o no. Entonces, un Open Mic cuesta 4 euros y un show cuesta 12. Tú como, si no estás muy metido en el tema, dices, pues tengo un show de hora y media por 4 euros o un show de 1 hora por 12. Dices, pues a lo mejor me voy al de 4 euros. Bueno, Felipe, vamos con las preguntas de los oyentes. Vamos con la primera de Bertocua. Felipe, has empezado la entrevista diciendo que te encanta hablar. ¿Cómo de importante ha sido Internet en tu vida? Wow, vaya oyentes tienes, son de calidad. Eh, em, para mí Internet, a día de hoy, para mí Internet es importantísimo. Creo que es la ventana al mundo de tu trabajo, cuando te dedicas a algo, cuando tienes la suerte de dedicarte o de hacer algo artístico. Y para mí ha sido importantísimo también durante mi adolescencia. Yo he sido un niño que ha jugado mucho a videojuegos. Entonces, también ha sido muy importante el descubrir el concepto de jugar online. Pues si estás con una lesión un mes en tu casa metido, pues a lo mejor echarte unas partidas
de algo con auriculares con un amigo, pues te viene bien. Entonces, para mí Internet ha sido y es súper importante. Y también peligroso, pero es súper importante. Luego te pregunta, ¿cómo se pierde el miedo al que dirán? Oh, con seguridad en uno mismo, y no es fácil, ¿eh? Con seguridad de lo que hay es lo que hay. No, o sea, para bien y para mal, eh, lo que se ve es lo que hay y si no te gusta es que tampoco puedo hacer otra cosa para cambiarlo. Salvo que sea algo que estoy haciendo mal, porque entonces sí me gusta que la gente me diga, oye, este comportamiento o esto que has dicho tal no está bien. Pero creo que es, y no lo he perdido, lo he minimizado muchísimo, pero sigue estando ahí. Hombre, todos hemos intentado ligar en una discoteca o en un bar. Siempre está el miedo a, uy, y si dice que no, y si no sé qué, eso no se va nunca, pero sí puedes acallarlo en la medida de lo posible. Te vuelve a preguntar Bertocua y te dice, Felipe, ¿crees que en el 2022 un claustro de profesores podría decir lo mismo? ¿Podría negarse a que tú fueras de viaje de fin de curso? ¿Crees que se ha Eh, avanzado en eso? Creo que se ha avanzado y creo que el mismo claustro que a mí me dijo que no, quizá ahora no diría que no, no lo sé. Y creo que, otra vez volviendo al tema Internet, creo que si esto ocurriese ahora con una movilización en TikTok, un poquito que un vídeo se haga un poco viral contando la historia y tal, ayudaría a hacer la presión suficiente para que el claustro cambiase de parecer. Azamgate te pregunta, Felipe, ¿cómo de duro es el stand-up? ¿Cuáles son tus referentes en la comedia? Bueno, lo primero, ¿cómo es de duro el stand-up? Eh, Entiendo que cómo de duro es el stand-up se refiere a cuánto de exigente, a cuánto Yo de... entiendo al mundo, ¿no? Al mundo del Sí, stand-up, cómo de duro es. Por ejemplo, el wrestling, el pressing catch que se sí, dice, es un mundo durísimo. La gente no tiene ni idea. Es tan duro como puede ser el boxeo, el kickboxing. Y bueno, dice, no, es que es una actuación, sí es una actuación, pero es durísimo. El mundo, no solo por el hecho, igual que el stand-up, entiendo que hay un efecto, como decías, que vas volando cuando te salen las cosas bien, te hundes cuando van mal, pero el mundo en sí, el ir viajando de un sitio a otro, todo eso tiene que tener una dureza intrínseca, ¿eh? No todo el mundo se adapta a eso, ¿no? Al mundo de la noche, etc. requiere hacer muchos sacrificios de los que yo he sacrificado muchas cosas que no me he dado cuenta que sacrificaba hasta pasado bastante tiempo. Eh, y es duro posicionarse para poder dedicarse a ello, es muy difícil. Ya no solo porque tu material tiene que ser de calidad, sino porque dependes mucho de terceros. Depende mucho de que el público compre entradas, de que haya una sala que quiera apostar por programarte, de que tengas un respaldo de tus redes que den unos números mínimos para que una sala se fije o no se fije en ti. Eh, Tú puedes ser increíble que si no te conocen y no te dan la oportunidad, te comes los mocos. Y conozco compañeros que lo han dejado siendo buenísimos porque no han tenido suficiente capacidad como para aguantar las negativas y el no, y el no, y el no. Y es complicado, ¿eh? A veces es muy duro, por eso digo que yo ahora estoy en un buen momento, porque ahora eh, tengo 2 fechas al mes en Madrid, tengo mis open mix, tengo mis cosas, pero yo he recibido también muchas negativas. Te pregunta también Azam Gate, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Que es una pregunta muy clásica, ¿no? Ujú. Pues en España, mis referentes serían, yo siempre digo, hay algo que hacemos mucho los cómicos, es mis referentes en España y mis referentes internacionales. Perdón. Em, y en España serían, no los voy a decir en orden, son los 3, son, Luis Álvaro, eh, son Berto Romero y son Dani Boy Rivera, que es otro genio.
así como gente conocida. Luego tengo referentes amigos que son para mí un ejemplo de trabajo y de constancia y de saber hacer cosas que yo no sé hacer. Y a nivel internacional, tú has mencionado dos ya, que son Louis C.K. y Ricky Gervais, y el tercero es Jim Jeffries, que hace un humor súper ácido, muy duro, pero es increíble. Bueno, vamos a la pregunta de Fortinero, muy interesante. Fortinero te pregunta, Felipe, ¿el humor es en tu vida más un refugio o un trabajo? Para mí es un trabajo, pero siempre, a día de hoy es un trabajo, pero siempre ha sido una herramienta de socialización, como te decía, y una manera yo creo que cuando te das cuenta que has superado algo o que estás en proceso cuando haces chistes de ello. Entonces no voy a decir que el humor me ha sanado y me ha salvado, no, pero sí me ha ayudado mucho a entenderme a mí mismo, a asumirme a mí mismo con todas mis cosas buenas y cosas malas. Y ahora mismo tengo la suerte de que es mi trabajo. Bueno, de hecho, creo que era Anthony Cumia. Si no conocéis a Anthony Cumia, que no es un humorista, pero sus shows de radio, si tú los cortas y los escuchas como si fueran, cuando habla él, como si fuera un monólogo, el tío tiene tantísimo talento y él lo mismo lo decía. Yo cuando podía hablar en la radio de los temas que me estaban destrozando la vida es que los estaba empezando a superar, ¿no? Y el tío es brutal. Cuando habla de sus relaciones, de su exmujer, de sus exnovias, es una cosa, pero de lo más gracioso que hay en la historia de Estados Unidos, pero aparte de eso, diría como sanante, ¿no? Diría él. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y yo creo que humorista es cualquier persona que haga humor en cualquier ámbito. Entonces, o de cualquier estilo. Entonces, en este caso yo sí que lo catalogaría a él de humorista, igual que a Juan Carlos Ortega o a Goma Espuma, algunos de mis referentes también. Posiblemente Goma Espuma y Les Luthier han sido mis dos referentes en cuanto a humor no stand-up que he tenido desde niño. Entonces, creo que humorista es cualquiera que consiga que haya un público detrás que se ría. Viñetistas, caricaturistas, escritores de cómics, de relato, me es indiferente. Siguiente pregunta de Bat Sísifo. Felipe, ¿qué porcentaje del humor es pura mala leche? Aunque sea mala leche lúcida. En mi caso, que hago un humor cañero, hay mucha mala leche. El personaje mi show, la mitad de mi show es odio cosas. Entonces ahí hay mucha mala leche. Hay un posicionamiento contra cosas y es soltar bilis y soltar odio contra eso. En mi caso, el que hace un humor costumbrista también tiene su mala leche, pero creo que no es tan visible como es el caso de alguien que hace un stand-up cañero, yo o cualquier otro compañero. Gasco te plantea, ¿el truco es primero me meto conmigo y en los siguientes me meto con los demás? Yo lo uso y a mí me funciona muy bien. Creo que a mí me compran muchas cosas que a otras personas, muchos chistes que a otros compañeros no les comprarían, porque yo tengo una realidad física muy marcada y yo abro mi show dedicando los primeros 10 minutos me gusta hablar con el público. En una sala pequeña me gusta hablar con el público. Y luego los siguientes 12, 15 son situar al público de qué humor se va a encontrar y hacerlo primero contra mí y luego ya cogen la confianza como para que tú puedas decir burradas de otras cosas
y digan, bueno, vale, pero es coherente porque también se ha dado a sí mismo. Sí, bueno, de hecho tú en una parte de tu show dices algo así como, bueno, yo soy como un Satisfyer en un trípode, ¿no? Eso es, Tú empiezas a referirte a ti mismo y luego ya posteriormente hablas de los demás, ¿no? eso es. Cristina Yatzer dice, ¿piensas que Pepe Rubianes fue un precursor aquí de los monólogos cómicos? Sí, creo que sí que lo fue. Em, Creo que abrió mucho el camino para que la gente, para los que han ido detrás, eh, esa generación que vino después de él. Y creo que luego también hizo mucho porque haciendo lo que él hacía, dio mucha visibilidad al stand-up, a este tipo de comedia y hizo que se popularizase un poco también el stand-up comedy en España. Bueno, ahora hay un comentario relacionado con lo que has dicho anteriormente del bajón. Te Ujú. dicen, Rafael se cascaba una botella, entiendo de vino, solo en el hotel después de cada bolo, la noche y el bajón. ¿Crees que el bajón después de ese subidón es peligroso? Sí, yo creo que es peligroso, eh, porque es que además son profesiones en las que estás muy solo, en las que cuando sales fuera, si no vas con un amigo a actuar o tu manager no te vas de la manita con él, son profesiones que te sientes muy solo cuando termina, te sientes tan acompañado cuando estás actuando y tan solo después, que la diferencia también hace que te sientas todavía más solo. Vamos con la siguiente de Olqua. Eh, ¿Te sientes mal cuando no puedes hacer el chiste que te gustaría hacer en ese momento? No, la verdad es que no suelo cortarme haciendo los chistes. Sí que suelo intentar ser coherente con el público y testear al público y ver si el público no está funcionándole el humor más oscuro, pues intento, eh, mi show es mi show y mi show tiene humor negro, pero si veo que me están hay un bloque en concreto que si veo que me están comprando bien el humor negro, lo cuento, pero la mayoría de las veces no lo cuento, porque es un bloque de 5 minutos muy duro, de un humor muy negro y que no es apto para todos los públicos. Eh, te, a ver, te dice Gasco, te pregunta, ¿cuál sería el padre del humor inteligente? ¿Groucho Marx? ¿Quién es el padre del humor inteligente o una referencia para ti? Pues bueno, para mí una referencia en humor es Woody Allen, Groucho Marx también, pero Woody Allen lo llevo consumiendo desde que soy adolescente, primero en comedia y luego ya con cosas más, con contenido más serio, las películas más serias y tal. Y para mí es un ejemplo de inteligencia, de brillantez y de agilidad en el humor, en los diálogos, sobre todo eso, en el humor y en los diálogos. Hay la- yo en mi nivel de inglés tampoco es que sea increíble, pero recomiendo a la gente que escuche a Woody Allen haciendo stand-up, porque tiene bloques increíbles, tiene material increíble, está muy divertido, muy inteligente, muy crítico y muy ácido, pero sin ser negro, que eso tiene también mucho mérito. Vamos con la siguiente pregunta de Mar Monsoriu, de la gran Mar Monsoriu. Felipe, ¿qué aproximación tienen a tu problemática de salud las diferentes partidos políticos? Pues la verdad es que en cuanto a la osteogénesis imperfecta, no se conoce demasiado a nivel político. Se intenta, el 6 de mayo es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta y se intentan hacer campañas de visibilización, de que se dé a conocer y tal, pero la realidad es que los partidos políticos, bueno, los políticos en general no lo conocen. Bueno, la gente en general no lo conoce. Y es lógico, pues, porque somos muy pocos afectados, es una enfermedad rara. Entonces, es una enfermedad rara bastante frecuente dentro de las enfermedades raras, pero sigue siendo una enfermedad rara.
Y en cuanto a la aproximación que tienen a la, pues están quizás más acertado, y esto lo conocemos todos, la predisposición y la aproximación que tienen con respecto a las medidas para ayudar a las personas con discapacidad, ya sea una ley de dependencia, una de adaptabilidad de espacios en fin. Y estas cosas yo creo que se sabe qué partidos tienen qué puntos de vista con respecto a esto. Only a Pack te plantea. Por experiencia familiar, aún hay muchos sitios, especialmente establecimientos privados, con una accesibilidad penosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo sufres a menudo? Sí, estoy muy de acuerdo y lo sufría mucho más antes, que tenía menos independencia, que iba más en la silla de ruedas y tal, lo sufría mucho más. Pero hay muchísimos, yo tengo la suerte que yo me puedo levantar, puedo caminar, pero tengo compañeros de la asociación y amigos que tienen otras discapacidades que no pueden caminar y hay sitios en los que no pueden venir a verme, porque hay escaleras, porque es en un sótano, porque yo no podría dedicarme al stand-up si no pudiese caminar, seguramente. O sea, cuando tuve la lesión de pelvis, eh, solo podía actuar en 2 locales de Madrid. En el resto era inviable. Bueno, esta pregunta, y no hemos tocado el humor prácticamente que no es oral, ¿no? Buster Keaton o Chaplin. A mí, Buster Keaton, de verdad, me parece una de las cosas más geniales en cuanto a humor. Y no hablo simplemente de lo estratosférico del talento para los efectos especiales, para la dirección. No, no, no. Hablo de la inteligencia para entender que algo es gracioso simplemente con un gesto pequeño. Es una cosa bestial. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué te pregunta? Yo soy muy de Buster Keaton también, sin bajarme del tren de Chaplin, ¿eh? Pero soy más de Buster Keaton. eh, y yo creo que él era súper ingenioso, él sabía detectar enseguida lo que tú decías. Hasta que él tenía algo innato para, volviendo a lo que hablábamos antes, para saber cuánto alargar el silencio. No, y, ¿sabes? Hay una persona en España que tiene cierto talento para los gestos, para mí, que es Javier Cansado. Los gestos, cómo hace ciertos gestos, pueden ser. Evidentemente, él dice cosas graciosas, pero esos gestos ya serían graciosos de por sí, ¿no? Sí, bueno, y además, Cansado tiene un físico que le permite reforzar, o sea, que le refuerza esos gestos. No es que su físico sea de echarse a reír, sino que su físico potencia este tipo de gestos. Jovic, un gigantón que hacía boxeo, no puede hacerte los gestos que te hace Cansado, o no puede. Yo muchas veces, cuando yo me meto con el público, me acerco mucho y tal, alguien de 2 metros no puede hacer eso porque te intimida. Roberto Laciana te pregunta: ¿por qué en España los humoristas y los profesionales del espectáculo en general tienden a ser de izquierdas? Es lo que comentaba. Se dice que somos de izquierdas, em, y bueno, yo creo que hay un una predisposición para ello. Creo que hay mucha más, gente del mundo artístico que es de izquierdas, pero creo que a veces se confunde por lo que te decía de como somos contestatarios y eso está asociado a la izquierda, pues muchas veces se puede llegar a confundir. Que sí sigo diciendo que es cierto que, eh, la gente del mundo del artista es mayoritariamente de izquierdas. Bueno, Gasco te pregunta: ¿conociste a Joan Capri, padre humorista de Buena Fuente? No, no lo conocí. No sé quién es, pero no puedo aportar demasiado aquí porque no lo he consumido apenas. ¿Te gusta Mr. Bean? Sí, me flipa Mr. Bean. De niño yo veía muchísimo Mr. Bean. Mi padre tiene toda la colección de
Mr. Bean en VHS, imagínate hace cuánto tiempo. Y a mí me gustaba muchísimo Mr. Bean, muchísimo. ¿Tú has cogido chistes del pasado, ya sean verbales o simplemente por gestos, y los has adaptado a tu show? ¿Has cogido esto de aquí, esto de allá, o todo tu show es algo que has inventado de la nada? Todos los chistes que hay en mi show son escritos por mí. Es innegable que puede haber que uno está influenciado por las cosas que ha consumido y que por el tipo de humor que ha visto y por tal. Y yo hay cosas, por ejemplo, que sí me he inspirado en compañeros o en referentes. Woody Allen, yo la primera vez que vi stand-up suyo, porque la mayoría son discos, le vi caminar de un lado a otro del escenario y tiraba chistes refiriéndose a alguien que tenía detrás mirando en la otra dirección. Y yo dije, qué bueno es esto. Y qué buena es esta técnica. Y lo implementé y muchas veces un chiste me entra mejor porque lo tiro como sin tirarlo y funciona mejor. Y luego hay el cierre de mi show, está inspirado un poco en un alegato que tiene Jim Jeffries en uno de sus shows, en el que se para a pensar y a explicar que lo que los cómicos hacen es comedia, no es lo que ellos piensan, porque lo trae a colación de insultos que reciben en redes y tal y cual. Y luego yo tengo un bloque bastante largo en el que digo que odio a los niños, que viene de que una vez vi a Louis C.K. Está el especial en Netflix, es el especial que graba en el Comedy Store, en el que estrangula a un bebé, estrangula el micrófono como si fuera un bebé porque el bebé no para de llorar en un avión. Y me pareció tan gracioso y me sentí tan identificado con lo molesto que me resultaba a mí eso, que dije, voy a escribir de cuánto odio a los niños. Bueno, Louis C.K. tiene algunos shows que son brutales, ¿eh? Cuando estaba divorciándose, esos shows eran una cosa enloquecida, ¿no? Había un show, creo que era acerca de la masturbación, acerca de cómo no podía acostarse con su mujer o algo así. Bueno, ese es auténticamente tremebundo. Sí. Es buenísimo. Seguro que lo has visto. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vic te dice, ¿Jiménez Los Santos podría considerarse un humorista? Mira, yo te voy a decir una cosa, Vic. Me voy a meter aquí en medio de la pregunta, como un central que digo siempre, cuando va la pelota al delantero, pero salta y el central va a rematar de cabeza y le quita el balón. A ver, yo te voy a decir una cosa. Más allá de lo que piense cada cual de Los Santos, que evidentemente, bueno, es una persona muy divisiva, por decirlo suavemente, pero tiene unos toques de humor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llamó a Junqueras el Polifemo de Extremera, se inventa unos motes a una velocidad mental para sacar motes el tío. A mí me hace mucha gracia esos motes que pone. Yo creo que alguien es humorista cuando hace humor y él se considera humorista, y yo no creo que Jiménez Los Santos se considere a sí mismo humorista. Entonces, no le voy a poner yo esta etiqueta tampoco. Sí voy a decir que eso, lo que tú decías, Jordi, que a mí me hacen mucha gracia los motes que pone. Roberto Alaciana te pregunta, ¿te gusta Peter Sellers? Para mí El Guateque es una de las mejores películas de humor que se han hecho nunca. Me gusta Peter Sellers. No me enamora, pero me gusta. Y yo El Guateque me gusta, pero valoro mucho más lo que significa para la historia del cine y de la comedia que lo que me gusta. Me pasa también con algún cómico, valoro mucho más su trabajo como de profesional a profesional que lo que a mí me puede gustar. Pero, sin embargo, El Guateque es una peli que he visto, no sé, varias veces y que me río porque es buena, porque es muy buena y porque Peter Sellers es un genio. Dentro de la literatura, te pregunta Cristina Yatzer, ¿qué autor
te hace reír más? Uy, yo aquí voy a salir por la calle de en medio y voy a decir que Francisco Ibáñez. Mira, yo os voy a nombrar uno que justamente lo hablaba con Rupert el otro día, que no es un novelista de humor, para nada, para nada, para nada. Es más, pero tiene unos flashazos de humor sus novelas. Y además, evidentemente, muy sexuales, pero los flashazos de humor son hilarantes, que es Charles Bukowski. Charles Bukowski tiene unos chistes de humor negro en mujeres o en Hollywood. Sí. En Hollywood tiene algunos que es, vamos, podrías construir un show de stand-up comedy, un monólogo con algunas de las situaciones que plasma. Sí. Especialmente en esas dos novelas, en Hollywood y en Mujeres. En Mujeres recuerdo cómo describe la escena de una de sus novias con el hijo de ella, que es un adolescente, y cómo está ayudándole a freír un huevo. Y es una cosa, pero hilarante, Bukowski. Bukowski es uno de mis poetas favoritos, de los que más he leído. He leído traducciones, no lo he leído original. Y Mujeres sí lo leí y me flipó. Es verdad que es muy divertido en muchos puntos. Muy, quizá políticamente incorrecto, pero muy sutil. eh, eh, y, y hay una cosa de Bukowski que me gusta mucho, que es que él decía que prefería estar borracho que drogarse porque el alcohol le daba momentos de lucidez. Y me pareció, no sé cuánto de destruido tienes que estar por dentro para llegar a esa conclusión. Bueno, él además, es que esto es menos conocido, pero él además de ser novelista y escritor de cuentos, él era un poeta tan reconocido que su principal fuente de dinero, llegó a un momento determinado, eran los shows de lectura, declamación de sus poesías, que se convertían y por eso le llamaban, y porque eso causó tantísima sensación en los 70, porque él convertía esa lectura de poesía en un auténtico show. Hacía chistes, se emborrachaba en directo, empezaba a insultar al público y convertía en un espectáculo la lectura de sus propios poemas. Hay uno de mis poemas favoritos, es suyo, que se titula, creo que se titula Así que quieres ser escritor. Así que quieres ser escritor. Y viene a decir algo así como, si no te sale de dentro y si no hacerlo pudiera llevarte al suicidio o al asesinato, entonces hazlo, pero si no, no lo hagas. Y es espectacular, lo recomiendo que si a alguien que le guste la poesía que lo lea, porque yo a veces cuando hacía recitales de poesía me gustaba intercalar, yo organicé micros abiertos de poesía y de música hace años y me gustaba mucho leer autores que no fuera yo y leía mucho este poema para arrancar porque me parece increíble. No, yo siempre aviso, porque cuando he recomendado leer Mujeres o Hollywood de Bukowski, aunque hay alguna novela que creo que está mejor escrita, pero esas dos son muy divertidas. Cuando lo he hecho, siempre luego me ha saltado alguien, te escuché recomendar tal, y eso es un machista, es un borracho, es no sé qué. Bueno, a ver, es alguien que era al límite, ¿no? Al límite del balón, ¿no? Del reglamento, y lo tenéis que tomar así. Si no os gusta eso, no leáis. Neruda, posiblemente, no sé si el mejor, pero uno de los mejores poetas del siglo XX, abandonó a su mujer y a su hija porque le nació una hija con hidrocefalia. Quiero decir, al final eran hijos de puta los dos, o sea, bueno, cada uno en su esta. Entonces, al final, si entramos en eso, no leemos nada. Así es. Bueno, vamos a tomar 2 o 3 preguntas más para no abusar del tiempo de Felipe. Marmon Soriu, ¿qué mujer cómica te gusta? Me gusta mucho Michelle Wolf,
americana. Y en España me gusta muchísimo, Eva Soriano me gusta mucho, y una cómica, yo siempre lo digo, tengo la suerte de que es amiga además, que creo que lo va a petar muchísimo en los próximos años. Ha grabado ya para Comedy Central y va a salir ahora en diciembre. Se llama Elena Beltrán, Elena Belma, y de verdad que es increíble. Tenéis vídeos suyos en YouTube y es muy divertida, muy divertida, muy ingeniosa, muy hábil y con un personaje divertidísimo que sabe explotar súper bien. Y quizá, pues, del panorama nacional, posiblemente en cuanto a gustos, sea si no, no sé si mi favorita, pero de mis favoritas sin duda. Vamos con la penúltima de Shoja. ¿Qué opinas de Goyo Jiménez? A mí Goyo, yo he tenido la suerte de trabajar con él en la radio. Yo estuve de becario en el programa de Carlos Alsina, de Más de Uno, durante varios meses, y tuve la suerte de escribir sketches radiofónicos para que lo hiciera él, junto con Leo Harlem, con Agustín Jiménez, con Carlos Latre, bueno, en fin. Y Goyo es una persona que de un guión de 6 te hace un espectáculo de 10. Es muy divertido, muy ágil, con muchísimas tablas, un profesional como la copa de un pino. Te puede gustar más o menos su humor, en esto para gustos los colores, pero por todo lo demás es increíble y a mí me gusta mucho. A mí personalmente, esto ya es opinión personal, me gusta mucho. Acabamos con la última pregunta. Me voy un poco más atrás. ¿Buenafuente es monólogo? Sí, yo para mí, Buenafuente lo que hace, bueno, él, para mí Buenafuente es monologuista y cómico, y empresario, y showman, y carne televisiva, es todo a la vez. Y que no se dedique ahora mismo al stand-up, no significa que no haya hecho monólogos o que no sea monologuista. Él, es verdad que se lo escribía al equipo de guión, pero él abría todos sus programas con un monologuito de política de 5 minutos. Y aunque se lo escribían, estoy convencido y pongo la mano en el fuego que él aportaba en ese guión, estoy convencido. Entonces, sí, para mí sí lo es. Bueno, chicos, más de 11:30 de la noche. Vamos a cerrar aquí. La verdad que creo que ha sido enormemente interesante. Felipe, ¿algo que añadir? No, que he estado súper cómodo, que la verdad es que ha sido un placer, que gracias por invitarme y que ha sido una charla muy entretenida y que te mejores de tu pie. Muchísimas gracias. Bueno, Mucha chicos, paciencia. podéis encontrar a Felipe, buscáis Felipe Mateos en Instagram, lo buscáis también en Twitter, le podéis encontrar. Os recomiendo su show, yo lo he visto, es muy gracioso. Entiendo que el humor es algo muy personal, hay cosas que pueden cruzar ciertas líneas, pero vamos, dadle una oportunidad porque creo que a muchos de vosotros os va a parecer algo que vale la pena, y si sois de Madrid o si sois de alguna de la ciudad que podréis consultar en sus perfiles que acabe visitando, oye, chicas, 4 euros o 12 euros, por favor. Si os vais a gastar 12 euros en un cubata o comiendo en un McDonald's, por favor, ir a ver el show, hombre, lo vais a pasar mejor y va a ser mejor para vuestro cuerpo también. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana.